Muchas gracias, señor presidente. Señorías, es evidente, ¿no?, que decir evidencias que una de las funciones de esta Cámara es controlar al Gobierno y orientar la acción del Gobierno del Principado, ¿no? Dicho muchas veces. Y es verdad, hoy se traen por primera vez en esta legislatura dos incumplimientos de resoluciones aprobadas por el Parlamento que tenían como objetivo, yo creo, esa labor de orientación. Son dos iniciativas del Grupo Parlamentario Popular, las que ven en otra ocasión. Efectivamente, me parece que era la portavoz del Grupo Popular que decía que a lo largo de la legislatura veremos cientos de resoluciones incumplidas, seguramente, ¿no? Y, bueno, a mí me hace gracia, señorías, oír algunas intervenciones, y yo no quiero establecer en este turno ninguna polémica, pero, vamos, es tan evidente que el Gobierno las ha incumplido como tan evidente es la falta de interés del propio Gobierno. Yo me hacía gracia antes oír hablar en el anterior asunto que se debatía, que era una proposición de ley, a la portavoz, en este caso del Grupo Socialista, que era doña Nuria de Besa, hablar de la seriedad del Gobierno a la hora de respetar los acuerdos. Bueno, en fin, señoría, no sé, se me escapaba la risa, ¿no? Mira, los dos temas que hoy traemos en el capítulo incumplimientos no son dos temas menores, ¿no? Y yo creo que demuestran una cosa, que en este Parlamento hay dos velocidades, ¿no? La velocidad del Gobierno, que es la de la dejadez, y la velocidad, en este caso, de los grupos parlamentarios de la oposición, en este caso de este grupo parlamentario, que es bastante más eficaz, la rapidez en orientar al Parlamento, que la del Gobierno en cumplir nada, ¿no? Fíjense, la primera resolución está aprobada desde octubre de 2015. Creo que se aprobó exactamente el día 30 de octubre. Y fíjese, solo reclamábamos una cosa. Ante un informe que había presentado demoledor el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pedíamos una elaboración de un plan integral que diese respuesta a ese informe, que dijese cuánto costaban las deficiencias que denunciaba ese informe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que se cuantificaran y que se hiciera una concreción de los plazos para arreglarlo. Abiertamente, no imponíamos ningún plazo, ninguna condición, ¿no? Yo creo que lo que se planteó por este grupo parlamentario a la vista de aquel informe es algo muy sencillo que no, fíjese, yo creo que casi no tiene ni que ver con la política, tiene que ver con algo que se llama sentido común, ¿no? El Gobierno es evidente que no ha hecho nada. Han pasado casi 6 meses desde esa aprobación y en esta materia seguimos como estábamos. ¿Qué decía el Gobierno? No, mire, nosotros, y hablo de la investidura, ¿no?, vamos a hacer aquí un plan estratégico de la justicia del 2015 al 2025. Vamos para allá, solucionar esto de una vez por todas. Bueno, es evidente que estamos a abril de 2016, ni han presentado el plan, ni el plan estratégico va a poder ser 2015-2025, porque eso es simplemente una tontería, y es evidente que lo que quieren es seguir en la opacidad. Evidente. Es decir, el problema que tenemos con la justicia es consecuencia del abandono presupuestario continuado a lo largo de los años por parte del Gobierno. Y ese es el origen. Y en eso van a seguir. En eso van a seguir. Insisto, esta es una actuación que refleja la rapidez del Gobierno, estamos en abril de 2016, ante los problemas de la Administración de Justicia, que es ninguna. La segunda moción que se trae por incumplida es aprobada en el Parlamento el 20 de noviembre de 2015 y se refiere a la trama Alcábel, a la empresa pública del GITPA, como ustedes lo quieren llamar, ¿no? Y en ella pedíamos varias cosas, que se nos remitiera, fíjense ustedes, no estamos hablando de política ni de ideas políticas, estamos hablando de que se nos remitiera la documentación de la Fiscalía, señorías, que nos den información. Es verdad, y debo reconocer, que después de incumplida la moción y la votación y demás, hace 3 días, por lo menos a este grupo parlamentario, no al resto, nos mandaron algo de documentación de lo de la Fiscalía, ¿no? Pero es simplemente de risa, porque llevamos pidiéndolo más de un año. Yo creo que eso les deslegitima al Gobierno para hablar de ninguna transparencia, porque este es el ejemplo de lo que hacen ustedes, en este caso, con la información, ¿no? Mire, pedíamos que se iniciaran acciones de investigación y depuración de responsabilidades en el seno de la propia Administración del Principado. No estábamos hablando
ni de temas judiciales, ni de qué opinábamos de la Fiscalía, ni de... No, no. Mire, que al margen de la actuación judicial se iniciara alguna actuación en la Administración del Principado respecto a los hechos y respecto a un informe de la sindicatura, y que se realizara la verificación mediante un trabajo de campo para la comprobación de la realización de las obras de encomiendas de gestión y su presupuesto. Y, por último, nosotros sí pedíamos, y se aprobó, continuar con los trabajos de liquidación y extinción del GIPA. Nada de esto se ha hecho tras esos 6 meses desde la aprobación. Ya no hablo desde que se conocen las cuestiones, ¿no? Continúan instalados en la intención de que sea la justicia la única que actúe. Todavía lo decía ayer el consejero. Ustedes no se preocupen, dejen actuar la justicia. No, hombre, ya nosotros dejamos nuestras funciones como Principado y ya verán, bueno, que actúen los jueces, ¿no? No se ha iniciado que sepamos los trabajos de auditoría. El Gobierno renuncia de manera expresa a la liquidación de la sociedad. Y es evidente que este tema es grave y lo que quiere hacer el Gobierno es dejar correr las cosas. Esto no es alta política, esto es la realidad, ¿no? Y es inaudito, les voy a decir algo, que más allá de la aprobación de esta moción, más allá de lo que haya aprobado el Parlamento, que tengan unos informes que cuentan lo que cuentan el Gobierno desde junio de 2014, señorías, no estamos hablando ya de esta moción, desde junio de 2014, que ponen de relieve esas irregularidades y que en el Principado no se haya hecho nada, absolutamente nada, para aclararlas a nivel interno. Nada. Todavía el consejero hablaba de la dificultad de establecer el alcance económico de la cuestión 2 años después de que ustedes tienen esos informes, ¿no? Yo creo que no pueden ustedes engañar tanto desde el Gobierno. Y esto ya no es una cuestión solo de política, ¿no? Yo creo que el Gobierno del señor Fernández en esta legislatura, y lo hemos vivido en la pasada, es un poco reiterar los debates. Yo no sé si alguien tenía alguna nueva expectativa con este capítulo en esta legislatura, ha sido... Señoría, vaya concluyendo. Concluyo, presidente, ha sido no escuchar al Parlamento. Ustedes no creen en esto, ni creen en esa orientación, ni van a hacer nada nunca por atender o cumplir los acuerdos de este Parlamento, por mucho que digan.